Obviamente, lo que nos queda o lo que se filtra en la historia oficial de los estados-nación es precisamente la noción de la conquista como un hecho, un acontecimiento, un acto que marca el antes y el después, no como un proceso. Aquí es donde precisamente empiezan como las dificultades para poder comprender cabalmente este asunto, porque por un lado, la historia oficial, la historia, digamos, gubernamental, la historia que administra y tutela aún a las poblaciones originarias en México, sigue pensando que esto fue un acontecimiento que queda en el pasado, ¿no? En 1521. Y además en una fecha muy específica, el 13 de agosto de 1521, cuando cae México Tenochtitlan, ¿no? Y entonces se hace como una especie de efecto retórico muy potente porque la parte se hace pasar por el todo, ¿no? Todas las culturas, todas las naciones originarias, pues también sucumbieron en esa fecha. Entonces eso de entrada pues es un gran error. Pero ¿qué crees que no? Aquí estamos y siempre hemos existido los pueblos originarios. Erigieron las raíces indígenas o el asunto de las raíces indígenas sobre el cadáver del pueblo mexica, ¿no? O sea, el pueblo mexica, ya sea por la guerra, por la enfermedad o por lo que de alguna manera se ha explicado, pues sucumbió. Fue uno de los pueblos que desaparecieron, ¿no? No hay absolutamente ninguna comunidad en el centro de la ciudad, ni en el Zócalo actual, ni en Tlatelolco, que se pueda decir nosotros somos los herederos de ese pueblo mexica, ¿no? Los aniquilaron. Y sobre ese cadáver se levantó precisamente la noción de raíces indígenas y por tanto la idea de la identidad nacional. Pero esa historia fue cortada, tuvo un vuelco hace 500 años. No se trata de olvidar al imperio y el sojuzgamiento de los mexicas frente a otras culturas, o la alianza de los españoles y otros pueblos para derrotar al imperio mexica. Se trata de debatir, de poner en el centro lo que significó la invasión española. Esta noción del fraseo, de las frases que utiliza el gobierno actual de la Ciudad de México, encabezado por Claudio Sheinbaum, implica precisamente una cuestión muy fuerte y al mismo tiempo muy interesante: resistencia indígena por 500 años. Eso implicaría, pues, como una cuestión de una consecuencia, un continuum de luchas, batallas, confrontaciones por parte de los pueblos. Sí y no. Obviamente el pueblo mexica sucumbió, pero muchos otros pueblos sobrevivieron, se defendieron, lograron utilizar estrategias para sobrevivencia, ¿no? Porque obviamente la condición de los pueblos actualmente es una condición pues en la marginación, en la periferia, en la pobreza, y entonces lo que se quiere ver o lo que se intenta mostrar por parte de la historia oficial, por parte de las instancias gubernamentales, por parte del aparato estatal o por parte de los gobiernos locales, es aquello que sí se puede manejar, aquello que se puede, ¿sabes?, intervenir, aquello que se puede pues colocar en la plancha del Zócalo y con un juego de luces y colores, con un juego de sonidos y de emblemas estereotipados, pero el asunto es que lo que no se quiere ver es precisamente la condición de marginación, de pobreza, de racismo, de discriminación que viven día a día quienes de alguna manera somos parte de esta herencia cultural milenaria.